cuando basamos nuestras asesorías en respeto, estamos del otro lado y obviamente vamos a ganar mucho más. El negocio no se acaba, simplemente se va a transformar de acuerdo al momento histórico que vivimos. Claro, el banco no está para reposeer propiedades, el banco está para prestar dinero. Las personas podían comprar con un financiamiento que era sin verificación. Yo tengo una frase que me encanta y que es la que a veces esos inversionistas o las personas se quedan pensando y es, mira, dar ese primer paso no te va a llevar a donde quieres llegar, pero sí te va a sacar de donde estás y lo más seguro es que te va a llevar a un lugar mucho mejor del que estabas. Bienvenidos a su canal de bienes raíces con Valdemar Birdman, el broker. Comenzamos. Bueno, señores, bienvenidos una vez más a su podcast Valdemar Birdman, el broker. Hoy, como siempre, porque ustedes saben que es costumbre tener invitados de lujo, invitados especiales, gente maravillosa que me comparte sus historias, sus anécdotas, sus historias buenas y malas, porque la idea es que quede un aprendizaje de cada invitado que tenemos aquí. Hoy tenemos nada más y nada menos que Maricel Zaldumbide, mi amiga, mi colega, una gran broker por muchos años, pero yo no la voy a presentar más, yo quiero que la conozcan los que no la conocen. Bienvenida, Mari. Hola, ¿cómo estás, Valdemar? Pues bueno, agradecerte por estar acá, me honras con esta invitación y bueno, nada, vamos a darles lo mejor a todas las personas que nos escuchan. Y vamos, ¿sabes qué? Vamos a contarles cosas que no hayan escuchado antes. Exactamente. Vamos a hablar. Ya verás lo que he preparado material para poder sacarte mucha información y compartirla con todos ustedes, porque esa es la idea. Pero antes, quiero decir que yo estoy muy feliz porque, miren, me ha obsequiado, me ha traído su libro de regalo, El poder de una decisión. Pues tengo muchísimo deseo de leerlo y poder comentarlo contigo. Mari, una de las cosas que yo he querido siempre hablar contigo, que por cierto, los que nos conocen, mucha gente nos conoce, saben que nosotros compartimos más de 150 episodios de otro podcast. Claro que sí, qué bueno que lo mencionas porque no es la primera vez que estamos juntos compartiendo programa y teníamos un programa muy especial. Buenísimo. Sabes que dentro de las cosas extraño mucho esa coinonía que se había generado en el grupo, que de hecho yo era la girl del grupo. ¿Cuántos años tienes de experiencia tú en el negocio como agente inmobiliario y bueno, evidentemente broker? Bueno, definitivamente son 20 años, dentro de los cuales como broker son 18. Y bueno, nada, definitivamente el tiempo recorrido, transcurrido, que tú lo sabes bien, Valdemar, nosotros, incluso tú, atravesaste el crash del 2008. Pongámosle 18 porque, a ver, hay una cosa, todos saben que en el mundo inmobiliario los primeros años son años cruciales, difíciles, y más en la época en la que nosotros sacamos licencia. Claro, en el momento que nosotros comenzamos, hace 20 años atrás, la industria no estaba en las condiciones que estamos ahora. Correcto. Que nosotros, bueno, ni siquiera era ni pensar ser parte de una comunidad colaborativa, No, nada. esto de compartir información, conocimiento, apalancarnos de la experiencia uno del otro. Eso, De estar dos brokers. yo quiero, de hecho, quiero entrar en contexto y yo estoy seguro, Mari, que tenemos tanta información. Bueno, es que nosotros Para tenemos que hacer varios, porque es que en realidad hay mucha telita para cortar. Claro que sí. Y bueno. Y es que por eso ese interés que tenía yo en que fueses tú especialmente, que me acompañara a tocar este tema, que lo tenía ahí guardadito porque quería tocarlo con alguien que ha pasado por ese camino. Y te voy a poner en contexto histórico del mercado inmobiliario del sur de la Florida. Fíjate el título que te he puesto. El sur de la Florida, por supuesto, estamos hablando principalmente de Miami, Downtown Miami, Brickell, Wynwood, Midtown, Coral Gables, Doral, Kendall, Homestead y en Broward, ¿verdad? Tenemos Weston, Fort Lauderdale, Pembroke Pines, Coral Spring y muchas zonas emergentes que muchos de ustedes conocen. Ahora bien, señores, les vamos aquí yo voy a hacer todo lo posible por sacarle a esta señora que está acá
un recuento y parte de la historia de los últimos 25 años. Te voy a hablar de los últimos 25 años. Te voy a poner en Lo contexto, pusiste Mari. así, eso sonó como que bueno, que no vayan a hacer muchas cuentas. Facilito, y yo sé que vas a ir haciendo check, porque lo viviste, al igual que yo, estábamos en el negocio cuando sucedió esto. Entonces, te voy a hablar de un momento histórico, te voy a hablar de qué sucedió, la clave y, por supuesto, el impacto que tuvo. 2001-2006, boom inmobiliario, crecimiento rápido de precios y desarrollo masivo. Check. 2008-2010, ahí sí lo vas a recordar. Crisis financiera, señores, todo el mundo la recuerda, todo el mundo habla de la crisis, que nosotros la hemos hablado de crisis bancaria. Caída abrupta de precios, pero muchas oportunidades de compra en descuento. Acuérdense de ese pedacito. 2011-2019, Maricel, recuperación estable, aumento sostenido de precios. ¿Y qué pasó con la construcción? Auge de construcción, fue increíble. 2020 al 2022, también es historia reciente, lo van a recordar, llegó pandemia, llegó migración interna, llegó un aumento acelerado de la demanda por, entre otras cosas, la mudanza a nuestro estado de gente de Nueva York, de Illinois, o sea, de Chicago o de California. Después, 2023 al 2025, ya, ahora. Tenemos un ajuste post pandemia que comenzó en el 2023. Empezamos con las tasas de interés un poco más altas, empezaron a moderarse los precios, comenzamos el ajuste de precios, pero sigue habiendo una alta demanda por migración, tanto extranjera como interna. Y Mari, llegamos al 2025, acabamos de terminar el primer trimestre del 2025. ¿Y qué tenemos? Tenemos, entre otras cosas, tenemos algunos problemas económicos como país, tenemos un poco de inflación, tenemos... Para no entrar en tanto detalle, hay unos cuantos desafíos. Sin embargo, yo estoy seguro que tu visión debe ser bastante parecida a la mía, o por ahí debe estar cerca, que estamos viendo oportunidades para aquellos que quieran adquirir propiedades, oportunidades para ofrecer, oportunidades para lograr incentivos o beneficios. Así que, señores, ahora me voy a dedicar a hacerle preguntas a Maricel. Mari, ¿cómo crees que ha cambiado el comportamiento del consumidor desde aquella crisis del 2008? Bueno, tenemos un consumidor mucho más educado, un consumidor que ya entiende qué es atravesar una crisis. Unos sí, otros no. De nuevo, a veces, incluso como personas, los tropiezos nos pegan y como que no nos llegan. Pero yo diría que tenemos un consumidor mucho más educado. Definitivamente, no solamente el consumidor ha cambiado, se ha educado, sino también los agentes y los banqueros, por ejemplo. ¿Qué errores debe evitar un agente inmobiliario al navegar una crisis en el mercado? A ver, si hay algo que a mí me caracteriza es ser transparente y muy honesta. Claro. Yo hay clientes que les digo, no, ahorita no es momento de que entremos ahí. O eso para ti, a mí me gusta mucho hacer el tema de analizar con qué persona estoy hablando. Porque hay personas que aguantan impactos y hay otras personas que no los aguantan. Entonces ahí entraríamos a calificar a los clientes como conservadores, arriesgados. Entonces, ¿eres un cliente o un inversionista conservador o un inversionista arriesgado? Porque no es lo mismo. Y no es lo mismo decir, Pepe Pérez o mi primo compró en tal lado y yo me lanzo a hacer lo mismo. O sea, hay que tener de nuevo contexto de quién Claro. eres para poder... Definitivamente, una de las cosas que entendemos y nosotros que tenemos equipo, le enseñamos a los agentes a dar verdadero valor. O sea, no es que, este condominio está espectacular, está súper bonito. No, eso no, o sea, no hay valor ahí. Eso, algo estético es fantástico, pero un verdadero valor es cuando tú le dices al cliente, mira, yo sé que me pediste que quieres este producto en particular, pero has hecho los números, entiendes esa inversión. Definitivamente. Para que el cliente sepa si es o no es buen negocio. Al final, nosotros por supuesto, vamos a atender al cliente en todo lo que él necesite. Pero es nuestra responsabilidad darle la información correcta para que tome una buena decisión. Ahora, yo tenía una pregunta acá que dice, ¿cuáles son las herramientas o recursos que tú consideras que son clave para sobrevivir, digamos, en un entorno desafiante como es nuestra industria de bienes raíces? O sea,
¿qué consideras que debe tener un agente? ¿Qué características debe tener una persona con licencia acá en la Florida, específicamente hablando de Florida, para sobrevivir en una industria bien competitiva, Mari? Bueno, yo diría que, Valdemar, el conocimiento especializado es Definitivo. vital. Yo diría que tener una actitud correcta frente a lo que va a ofrecer a una persona, no solamente porque te va a favorecer a ti que tú le vendas esa unidad a esa persona, sino que obviamente estés pensando en ese ser humano, porque no es un cliente, no es un inversionista, es un ser humano que está del otro lado, que, como digo yo, trabajo mucho. Hay personas que dicen así, los he escuchado decir, ay, bueno, él tiene, si le pasa no le va a pasar nada. No, error. Escúcheme una cosa, agentes inmobiliarios. Si alguien tiene lo que tiene, fue porque lo trabajó, porque lo sudó y porque obviamente es el resultado de todo lo que ha hecho. Entonces, ¿qué merece esa persona que tienes al frente? Y se los digo, respeto. Entonces, cuando basamos nuestras asesorías en respeto, estamos del otro lado y obviamente vas a ganar mucho más que querer ponerle o imponerle una unidad que tú creas que va a ser para esa persona o que estés pensando de otra forma. Tú eres de las que cuando entrevistas a un cliente le haces muchas preguntas. ¿Qué preguntas le haces tú a un cliente? Mira que me vas a sacar uno de mis secretos Esa es la idea. que no me gusta contarlo, pero bueno, aquí y en el podcast de Valdemar, porque, bueno, por todo el cariño que nos tenemos, te lo voy a contar. En realidad, cuando yo los entrevisto, más que hacerles una entrevista, les digo, ¿por qué yo? ¿Por qué quieres invertir? ¿Por qué no inviertes en Colombia? Que en Colombia, si hablamos de rentabilidad, las rentabilidades son más altas. O sea, esos porqués que no me estarían llevando a mí o dirigiéndome hacia lo que supuestamente en el holgorio inmobiliario se trabaja, ¿no? Correcto. Como, ¿qué estás buscando? ¿Por qué lo estás buscando? ¿Para cuándo lo estás buscando? ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero tienes? Que son esas preguntas regulares que hacemos. Pero yo no empiezo por ahí. A mí me gusta entender el por qué, cuál es tu motivación. Porque cuando yo entiendo la motivación de esa persona, puedo darme cuenta de si realmente él quiere o no hacer esa inversión, o le conviene o no, o qué lo motiva a moverse. Entonces, cuando sacamos eso profundo de volvamos al punto, de ese ser humano, de esa persona que estamos teniendo al frente, podemos dar esa asesoría que yo te estoy diciendo. Exactamente. Veo que te enfocas en identificar, primero, cuáles son las razones. La motivación. La motivación, la necesidad, porque solamente de esa forma es que usted puede darle la mejor asesoría. ¿Cómo le puedes decir a alguien que esto es lo mejor para él si aún no lo entiendes tú? Y de hecho, te ha pasado que muchas veces el mismo cliente no tiene claro lo que quiere. Completamente. Y entonces cuando empezamos a conversar, porque es que, a ver, volvamos a lo mismo, una asesoría, y me pasa muchas veces que tengo a las personas enfrente y bueno, no sé qué sucede después de estas preguntas y me empiezan ya a contar cómo su vida, o sea, pasa muchas veces eso. No sé si genero confianza o qué, pero ellos se abren. No, mira, en realidad te quiero contar de pronto, porque hay un tema conmigo, ¿no? A mí me traen los esposos, las esposas. Okay. Las esposas me siguen y me traen a su esposo, Al conversemos, ¿no? Porque ellas son las que lo quieren. Hay muchas que dicen, mira, en realidad yo no quisiera hacerlo. Por ejemplo, uno que me dijo, pero es que mi esposa quiere invertir allá, porque me dice que no invierta más dinero en Colombia. Entonces, ese tipo de situaciones se generan. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? La esposa lo quiere, pero él no lo quiere, entonces estamos teniendo un conflicto de inicio. Entonces, es bien importante entender exactamente eso. O la pareja está en control, o como me dijo uno, separado también me dice, no, las decisiones las tomo yo, las hago yo y no importa lo que mi esposa diga. O sea, tenemos de todo. Entonces, es eso, ¿no? Entender a qué nos estamos enfrentando para poder que todo eso que se va a realizar y donde vamos a movilizar una cantidad de dinero sustancial, porque aquí hay que invertir sustancialmente, entonces queden contentos todos y como digo yo, nos vamos a dormir nosotros en paz y tranquilos, Claro. entendiendo que dimos eso. Ari, después de haber vivido, porque ya estábamos en el negocio en el 2008, que nada tiene que ver con, digamos, con este primer trimestre del año 2025 que estamos recién viviendo, ¿verdad? En aquel momento, 2008, la gente empieza a perder casas, ¿lo recuerdas? Nadie compraba nada, sino más bien la gente estaba perdiendo casas. Muy triste. Triste. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas qué fue lo próximo? Porque el mercado, el negocio no se acaba, simplemente se va a
transformar de acuerdo al momento histórico que vivimos. Yo recuerdo que lo hemos hablado en otro momento, que pasamos a vender propiedades de oportunidad, porque, señores, ¿qué cree usted que pasa cuando los bancos empiezan a tener un inventario de propiedades? ¿Cuál es el negocio de los bancos, Mari? Prestar dinero. Exactamente. ¿Qué hacen cuando están llenos de casa? Ellos quieren salir, ellos no quieren tu casa. Exactamente. Ellos no quieren tu casa, ellos quieren hacerte un préstamo hipotecario. El banco no está para reposeer propiedades, el banco está para prestar dinero. Ese es su negocio. Entonces, cuando entendemos que el negocio está en los bancos, por supuesto, a hacer préstamos. Claro. Ahora, ¿recuerdas que entonces empezamos a algunos agentes que estábamos ya en el negocio, fuertes, sólidos, los establecidos? Que nos quedamos. Y los que nos quedamos. A ver, vamos a poner Oye, esto aquí ¿verdad? porque Cuenta esa parte. a mí me gusta mucho decir esto porque es importante. Como asesores y como profesionales debemos de estar en las buenas y en las malas. Esas eran las malas. Y desafortunadamente vi como muchos agentes inmobiliarios se fueron. ¿Por qué? Porque tienen catalogado, y de ahí que cojamos de pronto hasta mala fama. Es que ellos se la ganan fácil. No, ningún fácil. Aquí se trabaja bastante, hay que quemarse las pestañas estudiando. Entonces, en esa época desertaron demasiado y nos quedamos muy pocos. Y los que nos quedamos a ponernos la camiseta porque había que trabajar. Claro. Había que trabajar y trabajar bastante, hacer negociaciones con el banco, completar paquetes como de 150 páginas donde había que hacer análisis financieros para poder salvar y ayudar a todas esas personas. Entonces, eso es importante. ¿Con quién tú estás hablando? ¿Con una persona que se queda cuando hay una crisis y va contigo y la camina? ¿O estás con una persona que sencillamente cuando ve un problema salta del barco y no fuimos? Claro. Es normal ver... digamos, hay mucha gente que obtiene la licencia para hacer un negocio, 2 negocios, 3 negocios. Por si acaso, lo he escuchado, Exacto. por si llega el primo millonario al asado. O por si me compro mi casa, entonces yo quiero, porque piensan que lo más importante es una comisión, es ganar algo de dinero. Y realmente... Nada más lejos de ahí. Claro, nada más lejos de eso, que es tremenda la responsabilidad que tenemos. Sobre todo, bueno, el que es agente inmobiliario profesional, el que lo hace de manera responsable, exactamente, el que realmente te asesora, el que no está pensando, evidentemente, esto es un negocio y yo, por supuesto, y yo gano plata con mi como negocio. Todos. Pero, por supuesto que el enfoque es darle la asesoría correcta a las personas. Ahora, volviendo atrás con la historia, en ese momento, muchos agentes, por supuesto, si nadie compraba y la gente estaba perdiendo casas, las personas con licencia se fueron a emplear en otro lado, porque para aquella época no existía Uber y solamente quedamos pocos, muy pocos. Yo diría que quedamos bien pocos, estaba desolado esto. Total, solo los que estábamos realmente comprometidos con que, bueno, ok, la industria cambió, estamos viviendo un momento crítico, pero hay que adaptarse. Recuerdo que una de las primeras cosas que en mi caso sucedió fue darme cuenta de que si la gente estaba perdiendo las casas, tenía que mudarse. Claro. Y el negocio era entonces ir a las rentas. A las rentas. Claro. Después pasamos a otro nivel, que fue, y eso quiero desarrollarlo un poco contigo, Mari, que es el tema de cuando los bancos empiezan a reposeer las propiedades, ¿verdad? Empiezan a hacer los embargos judiciales, como se dice en español, y empiezan los bancos a acumular un inventario, pero como bien lo dijiste, Maricel, el negocio del banco es prestar dinero, no es tener un inventario. Ellos no son vendedores de casa. No. Pero, de hecho, tenemos un término para eso, ¿verdad? Eso se llama inventario tóxico. Ahora que todo el mundo habla de tóxico, nosotros también tenemos inventario tóxico. Resulta que con ese inventario tóxico surge o se activa otro nicho del mercado que fue las ventas de embargos o foreclosures, y una que muchos conocen, el famoso short sale. ¿Cuántos short sale hiciste, Mari? Wow, yo creo que atravesamos alrededor de unos, no quisiera estar, pero más o menos alrededor de unos 800. Nuestra oficina estuvo en un momento muy álgido del mercado. Pero ¿qué pasó? A ver, es que demos contexto de nuevo. En ese momento se suponía que contrataban abogados para que las propiedades se quedaran un tiempito, la gente empezó a vivir... El foreclosure defense se llamó, ¿no? Sí, y querían estar como viviendo gratis, entre comillas, un tiempo, y eso sucedió, ¿no? Pero luego empezamos a ver que
incluso los mismos abogados no se daban abasto y bueno, nuestra oficina atendió casos muy buenos donde conseguíamos incluso ese cheque de relocalización. Y recuerdo muy bien que en esa época conseguíamos hasta $25,000 para que la gente se relocalizara. Sí. Y lo más que hicimos fue el perdón de deuda. Entonces, por eso se nos llenó tanto la oficina, porque yo era una de las que revisaba personalmente todos mis paquetes para que fueran perfectos el banco y lográbamos esos perdones de deuda. Entonces, es muy importante recordar pues que esos procesos y ese famoso short sale que se dio era sobre todo para perdón de deuda, porque el foreclosure, bueno, en el short sale las personas en 2 años podían volver a comprar, claro, y de hecho volvieron a comprar sus viviendas. Entonces era una opción que el gobierno daba muy buena. Claro. Ahora, el foreclosure, que fue el que ayudó a los inversionistas, que tuvimos inversionistas con mucho efectivo, diciéndonos todo lo que pase por aquí lo absorbemos nosotros. De hecho fue así, nosotros tuvimos todos esos 800 short sales y siguieron derecho a donde el inversionista. Nunca salieron a la calle, o sea, el negocio fue muy lindo, sin dejar de destacar lo triste de la época, ¿no? Porque vimos incluso muchos casos de peleas, padres con hijos, hijos con padres, amigos que hicieron favores, y cuando el dinero salta, el problema viene, ¿no? Claro. Fíjate. Cuando el dinero envuelto. Nosotros, cuando siempre hemos estado hablando de que hacemos este negocio, y como todo negocio ganamos dinero, pero también tenemos un propósito. Principalmente asesorar, ayudar a las personas. En aquel momento yo recuerdo que de estar asesorando a una persona, a ese primer comprador, a ese que se quería comprar su casa por primera vez, pasamos a una fase completamente diferente, que fue ayudar a minimizar el impacto de un embargo judicial en el crédito de la persona. Claro. Y todo el impacto que trae con sí, con eso, el que te quiten una casa, el que no puedas pagar más tarjetas de crédito, o sea, que te arruinan el crédito a nivel financiero, digamos, tienes, en inglés le dicen hardship, es una dificultad terrible. Entonces, pasamos a ayudar a estas personas. Y ahí es donde entra en juego el foreclosure, ahí es donde entra en juego el short sale, que era un estado antes del foreclosure, o sea, antes del remate judicial. Exacto, antes de que el banco, ya después de haber agotado todas las posibilidades de ayudarte, de hacerte una modificación de préstamo, de darte ciertos beneficios para que te pudieses poner al día en la cuenta, pues bueno, lo único que quedaba era agentes preparados, agentes especializados, como nosotros en ese momento, hacer un proceso de short sale y evitar ese foreclosure. Fíjate, yo pensé que yo había hecho un récord y en aquel momento logré 120 o quizá un poquitico más de 120 casos. Y yo estaba tan feliz de haber ayudado a tanta gente. Sí, claro, no, es que es bastante. Lo que pasa es que nosotros, para darte contexto de por qué llegamos allá, ampliamos la oficina, conseguimos un piso completo, viendo el éxito que estábamos teniendo en ayudar a las personas y lo bien que nos sentíamos haciéndolo, conseguimos más de 6 procesadoras. O sea, tuvimos todo un equipo funcionando, y de hecho te quiero decir, en esa época trabajamos, porque no trabajé yo sola, de sábado a domingo, de lunes a domingo. O sea, literal era derecho, dale que dale. Y bueno, nada, la idea era ayudarlos a todos. Qué bueno. Aprendizaje de esa época, Maricel. Aprendizaje de esa época. No te metas en algo que no vas a poder asumir. No prestes tu crédito. Si estás a nivel local, el crédito no se presta. Aprender a que... Hay un dicho que yo estoy de acuerdo y no, que es la cobíjate hasta donde te llegue la cobija, pero... Yo la tiendo a extender un poquito más, pero sí como que te mantengas en esos parámetros. Y ser un poco, más que conservadores, entender que hay momentos en los cuales, si estás haciendo inversiones o lo que quiera que sea, mantener reservas, o sea, entender que tenemos que tener, cualquier cosa puede suceder, todo puede estar fantástico, espectacular, pero siempre y cuando tengamos reservas de 6 a 12 meses, de como nosotros vivimos diariamente, yo creo que estamos un poquito a salvo. O sea, aprender a que tenemos que tener eso y actuar de manera más consciente, ¿no? Es correcto. Después de esas experiencias, después de haber ayudado a tantas personas, y yo lo digo desde lo que yo mismo sentí de ayudar a otras personas, ¿no?
¿con cuántos clientes has repetido negocio? Bueno, yo diría que de todos los que vinieron, no sé, podría ser el 50%, entre el 40 y el 50% regresaron. Primero porque estaban agradecidos por haberles abierto los ojos en ese momento, aunque fue doloroso y decirle, hey, suelta tu casa, suéltala. Claro. O sea, no te conviene, porque muchas personas querían aferrarse, ¿qué más hacemos? Pero definitivamente estábamos bajo el agua. O sea, hay realidades que hay que asumir y hay decisiones que tomar. Entonces, pues bueno, nada, vimos muchas cosas en ese momento, pero... ¿Tú recuerdas, seguramente recuerdas claramente qué detonó esa crisis, ¿no? ¿Qué me puedes contar de eso? O sea, Claro que lo recuerdo. Daban préstamos hasta por respirar. O sea, yo me acuerdo el jardinero de mi casa, viene y me dice, ay, estoy invirtiendo, estoy comprando. Bueno, todo lo hicimos. Yo creo que no tenemos que decir que fue solo, pero todo lo hicimos, pero obviamente ahí es donde yo vuelvo y regreso. El jardinero de mi casa no tenía los ingresos para haber asumido o haber entrado en esos préstamos. Pero ¿qué pasó? En esa época, obviamente, y de eso hay una película muy buena, Inside Jobs, que se la recomiendo que se la vean, porque cuenta claramente cómo en ese momento se vivió todo. Entonces, todas las personas, solamente por el hecho de ser seres vivientes, podían acceder a un préstamo hipotecario. Y bueno. sí, Digamos, eso fue... era como dijo Gabriel García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. Total. De hecho, a mí me gusta hacer dar esa referencia histórica porque mucha gente dice, no, estamos en una crisis. Incluso usan una palabra, un término que se ha puesto muy popular, pero no tiene ningún fundamento, que es burbuja. Como una burbuja. Ahora, bueno, y resulta que no es ninguna burbuja. En realidad, para el año 2008 lo que hubo fue se amplió un beneficio donde las personas podían comprar con un financiamiento que era sin verificación de ingresos. Entonces, básicamente, la gente aprovechó la oportunidad de que no van a ver cuánto gano y yo puedo comprar lo que quiera. Adicional a eso, ese tipo de préstamo, no solamente que te daban el 100% del valor de la propiedad, te daban hasta los gastos de cierre. Es que fue muy loco. Era algo increíble, ¿no? A ver, fue algo pues muy chévere y hubo muchas personas que lo supieron aprovechar. Ahora, el tema es que, claro, eso iba a llevar a lo que iba a llevar y de hecho yo creo que el mercado se reestructuró completamente en esa época. Yo no creo que... Claro. Es más, ni siquiera los inversionistas se quisieron quedar con sus propiedades porque es que no justificaba y mucho menos cuando había un programa donde te permitía salir del problema bien. O sea, a mí me parece espectacular. Por eso es que yo amo los Estados Unidos. En realidad yo digo que no hay país. Imagínate cómo nos ayudaron. De todas maneras, una crisis debieron de haber dicho, bueno, cada quien sálvese como pueda. Tú adquiriste tu deuda, mira a ver cómo sales de ella, ven a la corte, págame mi deuda. Claro. Pero este gobierno es tan bello, tan espectacular, esta tierra, que dijo, bueno, no, vamos a hacer algo con esto, vamos a ayudar, vamos a solventar todo este problema. Y de hecho eso fue lo que pasó, ¿no? Porque 2 años de penalidad por no poder comprar en realidad no son nada, ¿no? 2 años se pasan muy rápido. Mira, y qué bueno que dijiste eso, porque yo recuerdo claramente que sí es cierto que mucha gente abusó del sistema. Sí, claro. Y empezaron y lograron comprar cosas que la verdad no debieron haber comprado porque no tenían la capacidad de hacerlo. Pero bueno, el sistema se los permitió y lo hicieron. Muchos otros, también lo acabas de decir, que sí tomaron ventaja del sistema y son buenos inversionistas y aprovecharon de comprar con 100% de préstamo y a esas personas seguramente les salieron bien las cosas. Pero también me gusta que acabas de resaltar un punto súper importante y es la economía de nuestro país, de acá, de Estados Unidos específicamente, es siempre, tiene la fuerza, es tan resiliente que aún atravesando una crisis tiene la capacidad de recuperarse y recuperarse pronto. Y fíjate, cada crisis, Mari, yo tengo aquí el histórico que comencé esta conversación haciendo, nombrándolo, cada crisis tiene lo que le sigue, es una etapa de bonanza, de recuperación. Este país es muy hermoso. Fíjate algo, yo recuerdo que para el año 2011, y yo lo tengo acá marcado, 2011 al 2019, recuperación estable. Yo recuerdo que cuando comenzaron estos embargos en el 2008, muchos clientes con capital dijeron, bueno, ya que vienen bajando el precio, es momento de comprar. Totalmente, cíclico, ¿verdad? Nuestro negocio, yo lo he dicho 1000 veces, es cíclico. Sí. La vida es cíclica. Total, la única manera de perder dinero en este negocio es que usted venda en el momento equivocado.
Sí, y de hecho hay otra frase que yo digo y se lo decía ayer a un cliente. ¿Tú necesitas vender o tú quieres vender? Porque cuando necesitas, entonces debes sacrificar si no es el momento correcto de vender. Ahora, si tú quieres vender, bueno, yo te voy a explicar las razones por las que quizás debas esperarte un poco, porque no quiero que pierdas. Ahora, 2011-2019, recuperación. Este cliente mío logró comprar. 2008-2009, llega 2010. Para cuando 2011, 12, 13, empezamos a vender todo lo que él había comprado. Digamos, lo que compró en la época mala, empezó a venderlo en la época buena. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de dinero que hizo este cliente, este inversionista, solamente por estar atentos a las señales que el mercado nos da. ¿Correcto? ¿Cuántos, digamos, cuéntame una anécdota de algo que tú hayas vivido, aparte de esa historia de muchos procesamientos de short sales De hecho, lo que te estaba diciendo, tuvimos un gran porcentaje de estas personas que regresaron a nosotros para volver a comprar sus propiedades, para ayudarles con eso. También tuvimos un departamento de crédito donde estuvimos ayudando a las personas a solucionar los temas crediticios que hayan quedado, a limpiar eso y a organizarse. Es que, a ver, de nuevo, ¿qué es una asesoría? Es que tú le puedas decir a la persona que tienes, oye, ok, no estás bien, te voy a contar un caso. Se hizo el short sale, se vendió y esta persona luego obviamente cracheó todo, ¿no? Tarjeta, dejó todo. Entonces, claro, encima de, como decimos por ahí, tras de gordo hinchado, o hinchada en ese momento, dejó de pagar tarjetas y eso estaba ahí. Y claro, intentó hacer cosas con bancos entendiendo pues que yo no, o sea, ella quería hacer su préstamo por otro lado y venir a que yo le ayudara con la propiedad. Y viene y me dice, Mari, tengo ya 3 años, habían pasado para este momento 3 años, y me han tirado la puerta en la cara. Y me llamó y me dice, ¿qué podemos hacer? Entonces le digo, a ver, vamos a sentarnos, vamos a revisar. Ese es mi ser, ¿no? Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, porque me dice, estoy escasa de dinero. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si eres diligente, yo te voy a dar instrucciones, tú mismo vas a hacer lo del crédito y vamos a ir paso a paso y vamos a organizarlo. Pues nos pusimos en la tarea, pasaron 7 meses. Y esta es una historia verídica. Hasta ahora esta señora me envía gente, me dice, no, o sea, ándate con Maricel que ella te va a ayudar de verdad y te va a enfocar en lo que es. Efectivamente, organizamos su crédito. Mientras esto pasó, yo le dije, de tu sueldo, o sea, le organizé hasta la finanza, le dije, tu sueldo, vas a sacar esto, vamos a sacarlo aparte, o sea, tienes que hacer caso. Hizo caso, ahorró, y para 7 meses después ya tenía su propia casa mucho más linda que la que el short sale le quitó. Y bueno, historias como esas, por eso te digo, nos pudiéramos quedar mucho tiempo, pero más o menos esa, que fue eso, ¿no? O sea, el entender, y cuando ella me dice, ¿en serio podemos hacer algo? Le digo, claro que lo podemos hacer. Te portas juiciosa, sigues instrucciones y vas a poderlo lograr. Y es lo mismo ahora, ¿no? O sea, las personas deberían de entender que no todo está perdido. Hay gente que dice, mira, ya el crédito lo tengo fregado, no puedo hacer nada. No, sí puedes, lo que pasa es que no quieres y no quieres trabajar y hacer algo para lograr eso. Y eso te va a tomar tiempo y eso duele. Y entonces cuando duele ahí es donde la gente se retracta. Mira, para el año 2020 nos llega pandemia. Nadie estaba preparado para eso. Nadie estaba esperando un evento de esa magnitud. Recuerdo marzo 2020, trabajando como siempre y de repente, ¡boom! Y hasta nos cerraron, no el país, cerró el mundo. El mundo entero. Bueno, empezamos a estar en casa, empezó toda esta locura de pandemia. Pero acá en Florida avanzamos rápido, nos fuimos recuperando y llegó un momento que prendimos los motores de nuevo. Sí. Mari, yo quiero que recuerdes, para contarle a nuestra audiencia, lo que sucedía, cómo era mostrar una casa a mediados del 2020. Cuéntanos un poco cómo era cuando, mira, hay esta casa en venta, cuánta gente iba a verla, cómo era la dinámica de una oferta, ¿lo recuerdas? Sí, pero no estoy segura si en ese momento era donde estábamos haciendo hasta cola para entrar a una casa, Claro, ¿cierto que sí? claro. Ok, bueno, es que de verdad que hay tantos momentos. Bueno, yo tengo la máscara, colocarnos los zapaticos estos para no pisar, o sea, cubre zapatos. Había todo un proceso para entrar a una propiedad y segundo, que se dispararan las ventas. Claro. A ver, ¿qué pasó ahí? Recordemos también, los intereses los llevaron a 0. Entonces, esto fue una locura. Y otra vez, cuando las locuras vienen,
tenemos que sentarnos un poquito y analizar. Sí, interés cero, pero ¿qué pasó? Estaban pidiendo ya los vendedores de sus propiedades 20, 50, 60, bueno, ¿quién da más? Claro. ¿Quién da más? Bueno, yo recuerdo que primero, una de las cosas que sucede es que el gobierno, ¿verdad? Dado que veníamos de una crisis, empiezan a hacer ajustes en la tasa de interés. Empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, y llega a puntos donde 2.79 te podías conseguirlo. Eso, por supuesto, ¿qué pasa cuando la tasa de interés baja? Los precios suben. Después, habían mucho más compradores que propiedades disponibles. Y empieza una especie de subasta donde solamente las personas, los compradores, decían, yo te voy a dar 20,000 más, yo te doy 50,000 más. Yo tengo un cliente que puso $100,000 por encima del precio que estaban pidiendo. Era la única manera, porque si tú competías con 40, 50 personas queriendo comprar la misma casa, y además de eso, hay gente que usa la frase de el cash es el rey, ¿cierto? ¿Cómo se le ganaba a una oferta cash? Solamente, bueno, yo voy a financiar, pero te voy a comprar dando $20,000 por encima del precio, o 50,000 o 100,000. Ese fue una época que no solamente duró finales del 2020, sino fue también el escenario normal del 2021. Ahí comenzamos también otro momento histórico. Los desarrolladores, viendo la escasez de producto que teníamos, ¿qué hicieron? Construir, tratando de cubrir ese inventario. Y bueno, y de ahí no hemos parado. Desde el 22, desde el 2021 no ha parado la construcción en Downtown Miami, en Wynwood, en Edgewater, en Brickell y en muchísimas otras zonas de la ciudad, incluso no solamente el condado de Miami-Dade, en Broward. En Broward, en Fort Lauderdale tenemos muchas construcciones. Correcto. Ahora mismo, y bueno, ni qué decir que ahora empezamos en aventura, pero si estamos hablando de ese momento, claro que sí. María, ahora en el 2025 estamos atravesando una situación. ¿Qué está viendo Maricel en este momento? ¿Estás viendo oportunidades? ¿Estás viendo problemas? ¿Qué es ese mensaje que tú le estás dando hoy a tus clientes? Bueno, mira, hemos sentido un impacto desde el año pasado fuerte, donde estamos viendo que los vendedores están viendo un poco frenados y tú lo acabas de decir, y es por todo el boom inmobiliario que vino de la construcción de los edificios nuevos y de tanta oferta que había. Entonces, y bueno, y todo lo que hemos atravesado, intereses, elecciones políticas, o sea, todo este ecosistema ha generado lo que ahora estamos viviendo, que es, yo le llamo una mini recesión, una contracción, un ajuste, y lo único que yo puedo ver cuando estas cosas pasan es que hay oportunidades. ¿Por qué hay oportunidades? Porque podemos negociar, podemos pedir un descuento, podemos decir, oye, págame los gastos de cierre. Entonces, qué importante es entender que estamos en un momento de una oportunidad bellísima. Y a mí lo que me causa gracia, y quería anotarte esto, es que las personas cuando ven que todo disminuye, disminuyen. Y cuando todas las personas compran, todo el mundo compra. Y bien lo dijo Warren Buffett, cuando todos estén vendiendo, tú compras. O cuando tú veas que las cosas se echan un poquito para atrás y se ponen quietas, ese es el momento de accionar. No cuando... Claro. Y tendemos como seres humanos, ¡ay! Todo el mundo está comprando, compremos. Todo el mundo está... Entonces, hay que aprender a entender. Y esos son los famosos, yo le digo a eso, yo tengo un olfato, porque hay momentos, y si tú tienes experiencia, entiendes cuando los momentos están cambiando, cuando este viento a favor de pronto cambió, cuando tenemos que cambiar la estrategia y cuando debemos de irnos hacia qué cosas, porque todos los momentos en inversión no son los mismos. Es correcto, no solamente hay que seguir tendencias, hay que entender el momento histórico y entender los ciclos del negocio para comprar cuando hay que comprar y vender cuando hay que vender. O incluso hay un momento donde compramos y mantenemos. Correcto.
Corre, y muy bien dicho eso, porque hay momentos en que tú sabes que esa valorización va a llegar. Correcto. Y compraste en un buen momento y quédate quieto. Y pueda que te esté atropellando. En este momento los que compraron para valorización, pueda que estén sintiendo un impacto. Sí. Pero sabes que quédate quieto. Yo le he dicho a varios de mis inversionistas, quédate calmado y quieto. Porque cuando estalle la valorización, no hay quien coja ese precio nuevamente. Yo le llamo a eso, Valdemar, apagar el ruido. Total. Y encender tu sentido común. ¿Cuál es el sentido común? Que como decimos por ahí, a veces no es tan común, ¿no? Escuchar, ver, observar qué está pasando a tu alrededor, qué está pasando en tu país, qué está pasando en el lugar donde tú quieres invertir. Solamente observar, apagar el ruido, porque la gente habla demasiado. Y a veces los que más hablan son los que menos han invertido, los que menos han hecho nada. Totalmente. Y opinan sobre algo que no tienen ni idea. Entonces, es muy importante aprender a calmarnos, apagar ese ruido externo, a entender qué está pasando y simplemente tomar decisiones basadas en datos reales, incluso tomados por ti mismo, por solo observar. Claro, mira, yo tenía una conversación hace unos días con uno de mis clientes y él estaba mostrándome su preocupación por el momento que estamos viviendo acá en Estados Unidos en cuanto a la inflación. Y entonces me decía que él estaba pensando aguantarse un poco para, como posponer un poco una tercera inversión que quiere hacer acá, basado en que tenemos nosotros un poco de inflación. Y yo le digo, solamente por casualidad, ¿cuánto es la inflación en tu país? Y él es argentino. Señores, estamos hablando de, ahora les bajó un poco, pero el número era 85% de inflación. Les bajó al 79%. Nosotros tenemos acá 2.9, la oficial, quizás estamos sintiendo un 9. O sea, estamos muchísimo, pero muchísimo, por mucho, mejor de cualquier otro país. Por eso sigue siendo tan importante, o digamos que sigue siendo tan atractivo que la gente voltea acá a hacer una inversión en dólares, en moneda fuerte, con un marco legal que te beneficia, que te protege, te da seguridad y tranquilidad en tu inversión. Por mucho, quiero acotar ahí, por mucho, una inversión en los Estados Unidos, yo siempre lo he dicho, es completamente seguro. A ver, estamos hablando de la moneda más fuerte a nivel mundial, estamos hablando del país potencia, estamos hablando de que si aquí pasa algo, repercute en el resto del mundo. ¿Qué hay por perder? Nada. Yo siempre les digo, mira, siempre hay cómo regresar. Es más, lo más bello de este país es que cuando tú vayas a poner una propiedad en venta, sencillamente la vas a vender, recuperas tus cosas, como digo yo, coges tus coroticos y te vuelves a tu lugar inicial si es que lo que hiciste no funcionó de la manera que lo tenías pensado. Entonces, por mucho, aquí tenemos intereses mucho más bajos que en Latinoamérica, tenemos inflación mucho más baja que... Claro, aquí hay inflación también, pero... Si lo comparamos, en realidad estamos mucho más seguros y dolarizando la moneda, que por supuesto eso ya es mucho decir. Bueno, Mari, conclusiones acerca del mercado. ¿Oportunidades o problemas? ¿Qué hay? Oportunidades. ¿Asesorarse con un agente inmobiliario o utilice las páginas esas online para encontrar propiedades? Absolutamente no, asesoría. Definitivamente, ¿verdad? ¿Usar financiamiento o hacer todas las compras cash? No, financiar. Claro. Multipliquen ese dinero que tienen. Exactamente. ¿Miami o Orlando? Uy, Ahí sí te la puse difícil. me la pusiste difícil dependiendo. Depende. Voy a decir, depende de quién, para qué y por qué. Clarito. Ahí lo dejo. Ahí está, ¿no? Clarito. Las dos, yo las llamo las hermanitas. Exactamente. Ellas son hermanas y las quiero mucho a las dos. Y las dos tienen sus grandes ventajas, pero diría que tendríamos que tener una conversación para decidir o poderte guiar hacia eso. Así es. Bueno, para finalizar, señores, yo quiero que Maricel le dé un mensaje ahí a tu cámara, a tu audiencia, a toda esta gente que te va a ver en este podcast. Yo tengo una frase que me encanta y que es la que a veces esos inversionistas o las personas se quedan pensando y es, mira, dar ese primer paso no te va a llevar a donde quieres llegar, pero sí te va a sacar de donde estás y lo más seguro es que te va a llevar a un lugar mucho mejor de en el que estabas. Exactamente. Bueno, qué gusto y qué placer haber compartido contigo aquí, Maricel. A mi audiencia, a esa audiencia maravillosa que nos está viendo,
a través de esta pantalla. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los episodios que de aquí en adelante vamos a seguir colgando en nuestro canal Broker. Nos vemos pronto. Bueno, bye bye.